Bueno, entonces esas palabras las decía siempre, ¿no? Que se le pregunta, ¿cómo está? Bendecido y en victoria. Pero a veces le vemos hasta los zapatos rotos. ¿Eso es victoria? ¿Eso es bendecido? Por eso es que utilizamos muy mal la palabra, ¿sí? Si de verdad Dios es mi proveedor, hay bendición. Entonces, como primer punto yo digo que acá me coloqué en ese momento, Dios es mi papá. No sé si alguno de ustedes tuvieron o no tuvieron papá, si se criaron con papá o no se criaron con papá, pero los que tuvimos la oportunidad de tener papá, vimos esa bendición, por lo menos en mi casa. A pesar que mi papá era militar, era de régimen fuerte y era educador, él siempre nos corrigió y siempre también con amor nos enseñaba. Yo me acuerdo que desde muy pequeños, a pesar de que él era muy fuerte, a veces, todos los días cuando llegaba así sea cansado de su trabajo, él trabajaba en Gramalote en la vocacional y él llegaba a veces 7, 8 de la noche cansado. Y lo primero que hacía era pasaba por las piezas y en la cama de cada uno se sentaba, nos daba un beso, nos revisaba, si estábamos dormidos nos dejaba, si estábamos despiertos, ¿cómo te fue, hijo? Nos revisaba de pies a cabeza. Y acá están mis hermanos que le dicen que sí es verdad. Cuando nos caíamos nosotros, nos pegábamos, él siempre sabía porque nos revisaba todas las noches y nos castigaba porque a él no le gustaba que nosotros nos cayéramos. Pero a pesar de todo eso, él siempre nos suplía nuestra necesidad. Mire que siempre teníamos algo que él nos compraba las cosas y cuando en el colegio algún amigo o amiga nos decía, más que todo amigas, se lo presto. Llegamos a la casa y siempre nos revisaba el maletín. ¿Esto de quién es? No, papá, es que me lo prestó fulanita y tal. Vámonos y se lo entrega, porque para eso yo soy papá y si usted necesita, me piden y yo se lo compro. ¿Sí? Entonces siempre hacíamos eso, mi papá estaba revisando. Entonces yo decía, si mi papá normal, mi papá físico, mi papá humano era así, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Que a todo momento quiere que nosotros como hijos tengamos lo necesario, pero que yo debo conocerlo como papá. En la infancia muchas veces, yo creo que ustedes también, a veces decimos, ay, pero mi papá sí cansa. ¿Sí? Ay, pero mi papá sí yo no sé qué. Pero es porque ellos quieren formarnos y es por su amor, ¿cierto? Ellos siempre hacen ese papel porque nos quieren formar y salir adelante, para sacarnos adelante. Entonces, en la vida cristiana hacemos así. El papá, nuestro papá es Dios. Y si no tenemos un conocimiento de que mi papá es Dios, esa frase, Dios proveerá, será una mentira en el corazón y en la vida de nosotros. ¿Por qué no vamos a creer? Entonces, la gran necesidad, primero que todo, que nosotros tenemos como seres humanos es sentirnos amados. Amados por un papá, amados por alguien, pero lo más importante acá es amados por papá, que es Dios. ¿Sí? Por eso nos dice en Isaías 43:1, ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. En el Salmo 139, que es todo completo, ahí vemos que Dios nos forma en el vientre de nuestra madre y coloca todo sin faltar nada, ¿cierto? Dice que nuestro embrión vieron sus ojos. Él estuvo pendiente de cada detalle de nuestro cuerpo, de nuestras cosas, antes que viniésemos al mundo. Entonces, Él es nuestro formador, es nuestro creador, es nuestro papá. Y Jeremías 31:3 dice que con amor eterno nos has amado, ¿cierto? Que Él nos ha prolongado su misericordia, pero que Él nos ha amado y nos seguirá amando. Entonces, primero que tenemos que ver es, mi papá, ¿sí? Es mi proveedor, y el proveedor ¿qué es? Suple y me da, ¿cierto? Suple y da.
Esto nomás es un principio del tema porque me faltan, son 3, ¿cierto? Son los 3. Esto es una introducción. Entonces dice, mi papá provee. ¿Por qué mi papá provee? Porque es el soberano, es el todopoderoso, es el que tiene todo en su mano. Dice que Dios puede todo, ¿cierto? Es el Dios de los imposibles, el Dios creador. Ese es mi papá y ese es el papá de cada uno de ustedes. O no sé si será así o no. ¿Sí lo creen? Bueno. También no solamente suple mi necesidad, él suple mi necesidad también que material. Hay a veces que en diferentes congregaciones que dicen, ay, eso es pecado pedirle a Dios, que una casa o que un carro, que esto y lo otro. No, dice muy clara la palabra de Dios en Juan, ¿cierto? Dice, el Señor Jesús nos está diciendo, pídame todas las cosas que usted quiera, ¿cierto? Dice, todo, cualquier cosa. Y acá lo tengo mejor para no decir mentiras. Está bien claro lo que dice acá Juan, ¿sí? Dice, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, dice, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Entonces, si dice el Señor en su palabra que le pidamos cualquier cosa, si tenemos algo que pedirle material, una casa, un carro, lo que sea, pídaselo con fe, ¿cierto? Él suple también nuestras necesidades emocionales. Si estamos mal emocionalmente, usted le puede pedir y el Señor nos va a dar paz, el Señor nos va a dar tranquilidad, el Señor nos da solución al problema emocional que estemos nosotros pasando. ¿Por qué? Porque Él dice que nosotros somos parte de su familia. Cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, de una vez dice que Él nos ha adoptado como hijos, ¿cierto? Y como herederos. Entonces somos importantes para Dios. Suple mi necesidad espiritual. Si necesitamos sabiduría, dice también en su palabra que se la pidamos. Dice, y Él nos dará abundantemente y sin reproche. Entonces, todo lo tenemos porque si le pedimos al Señor, Él nos provee. Dice, suple mis necesidades espirituales, nos da libremente de todas las cosas, ¿cierto? El regalo más especial que Dios nos ha dado es su Hijo Jesús. El amor a través de su Hijo Jesús cuando murió en la cruz, ¿cierto? Dice que no es, Romanos 8:32 dice, Dios no escatimó su propio Hijo, ¿por qué Él nos va a dar todo lo que pidamos? Si Él no se negó a dar a su Hijo, ¿cierto? Entonces podemos pedir todo. Bueno, esa era la introducción y que yo decía, debemos primero conocer a Dios para poder que Él llene mis necesidades. O sea, es un Dios, es mi papá, es mi proveedor, es el amor de Dios que me da todo eso, ¿cierto? Entonces dejamos muchas veces esa palabra y podemos dejar ya esa palabra de cajón. Ya cuando Dios proveerá, porque ya estamos conscientes y estamos en el corazón sabiendo que Dios me ama y que Dios me va a proveer, ¿cierto? Porque es mi papá. Debemos entonces dejar que Dios supla nuestras necesidades, pero tampoco nos vamos a dejar, bueno, hay muchos testimonios que he escuchado de mucha gente que dice ser cristiano, ay, yo me quedo acá quieto, Dios proveerá. No, Dios también necesita que nosotros actuemos, ¿sí? Él no me va a traer todo así, sentado solamente en la casa o sentado, no, debo actuar, ¿cierto? No me debo estar quieto. Entonces, ¿por qué? Porque hay 3 principios bíblicos que podemos estudiarlos en este momento. Primero, Dios es fuente, ¿cierto? De todo lo que yo necesito. El Salmo 23 dice ¿qué? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces dice, nada me faltará. Yo siempre le digo, Señor, nada me falta, ni me faltará tampoco, ¿sí? O sea, nada absolutamente nos faltará. Entonces Él es fuente. Recordemos,
Él es fuente de todo lo que necesito. ¿Para qué? Para vivir. Primer principio, vamos a recordarlo para que no se le olvide. Él es la fuente de todo. El segundo dice, no hay nada que necesite que Dios no pueda suplir. Filipenses 4:19 dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesita de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. O sea, todo lo que nosotros necesitamos, Él no lo suple, ¿cierto? Él no lo suple. Entonces, todo lo que necesitamos, Él no lo suple. Filipenses 4:19 para los que están tomando apunte. El tercero dice, Dios no quiere que me preocupe por nada. Y acá es algo que se nos olvida. La preocupación. Cuando estamos preocupados, no vamos a ver la gloria de Dios. No la vamos a ver. Y ahorita vamos a ver por qué no la vamos a ver. Dice, Dios no quiere que me preocupe por nada. Por eso dice, no se preocupen por nada. En cambio dice, ¿qué? Oren, pidan, oren, ¿cierto? Oren por todo. Entonces no nos preocupemos, pero dice, ¿qué es la preocupación? ¿Qué es la preocupación? Es una maraña de gruesos hilos que ejercen presión sobre nuestra mente. Nos atan con un cordón entretejidos como si fueran de 3 hebras. Haga de cuenta que usted coge 3 hebras y usted hace una maraña, ¿cierto? Ese es uno, las penas del pasado, que a veces nos atormentan las penas del pasado, ¿sí? Por eso es que nosotros nos preocupamos. Otro, el segundo hilo, las angustias de hoy. ¿Qué lo angustia a usted? ¿Por qué está preocupado? ¿Por alguna deuda, alguna enfermedad? ¿Qué problema tiene? El tercer hilo que podemos ver es las preocupaciones del mañana. ¿Cómo voy a hacer mañana? Ay, tengo que pagar la universidad ya para mi hijo. Tengo que pagar el recibo del agua, el teléfono, la luz, todo. ¿Sí? Todo, absolutamente todo. Entonces, todo eso se convierte ¿qué? En una maraña, todo eso, y se empieza, eso significa es preocupación, eso es lo que significa preocupación. Entonces, vemos que, ¿qué es la preocupación? Dice, se define o se traduce en el Nuevo Testamento como afán, de la palabra griega merinao, que significa ansioso o distraído. O sea, tener una mente dividida. Merixo igual significa dividir y naos significa mente dividida. Preocupación, o sea, es una mente dividida. La preocupación dice que es la mente dividida. Preocuparse es detener el flujo natural de la bendición de Dios. Cuando nosotros nos preocupamos, detenemos las bendiciones de Dios. También preocuparse el concepto de preocupación se expresa de diferentes maneras en la Biblia. Mire cómo se expresa, acá cómo lo conseguí, dice, ser impaciente. Cuando una persona es impaciente es porque está preocupada, no tener paz, estar ansioso, estar distraído, estar preocupado, estar lleno de problemas, estar lleno de cargas, estar angustiado, tener el corazón cargado y estar desesperado. A veces decimos, ¿de dónde vienen las preocupaciones? A veces dicen, no, es que mi mamá, mi familia y todos tienen ese problema de estarse preocupando, ese es hereditario. No, eso no es hereditario. Eso es desobediencia, eso es falta de fe. ¿Sí? Cuando usted está preocupado, no le está creyendo a Dios, o sea, es incrédulo. Bueno, entonces dice, ¿por qué dice Dios que no nos preocupemos? En Mateo 6, 25 y 34 lo tenemos. Ahí nos habla en 3, 4 versículos, siempre nos está diciendo preocupación, ansiosos, etcétera, etcétera. ¿Ve? El Señor nos dice, ¿por qué se van a preocupar? Pero siga leyendo a la otra parte. O sea, dice el Señor, ¿para qué se preocupan? ¿Por qué es lo que debe vestirse? ¿Qué es lo que van a comer? ¿Por qué se van a preocupar? Sí, dice, mire cómo están los pajaritos, mire cómo están las flores, yo los visto, yo les mantengo, yo todo.
Entonces, ¿por qué no vamos a preocupar? Muchas veces las personas se preocupan que porque no usan la marca tal de la ropa, o porque no comen tal cosa, o porque no tienen el carro tal, ¿cierto? No. ¿Cierto? Eso no debería preocuparse ni que se venga todo, como quien dice, abajo de todas las cosas, porque el Señor nos dice, no nos preocupemos. Si yo quiero, por eso dice la palabra de Dios, si quiero, Él llena mi necesidad material. Si quiere usted un carro, pídaselo, pero pídaselo de verdad. Pídale el color que quiere el carro, pídale la marca que quiere el carro, pero pídaselo, descanse en el Señor, pero pídale, porque al Señor le gusta que le pidamos, ¿o no? Oye, yo creo que se están durmiendo. Bueno, entonces dice, no nos preocupemos, por eso es que dice el Señor, no se preocupen. La preocupación es que, la preocupación es irracional, o sea, es un absurdo preocuparse. Porque si tenemos a mi papá que es Dios, que es lo que tiene todo, que es el dueño de todo, ¿sí? Y si de verdad creemos, porque lo más importante acá es tener fe, conocer a Dios como papá y tener fe. Cuando tenemos preocupaciones, usted pide y pide y pide y se preocupa, resulta que se demora más la respuesta. En cambio, cuando usted pide y descansa en el Señor, es así, ligero. Dice, uy, pero me llegó ligera la respuesta. ¿Sí? Entonces es necesario no preocuparnos. Dice también, la preocupación es antinatural. Antinatural, o sea, está en contra de la naturaleza de Dios. Dios nos dice que pidamos todo lo que querramos, ¿cierto? Que dice, mire, fíjese como las aves del cielo, comen, tienen sus hermosos colores, yo los he visto, mire como las flores, ¿sí? Los colores, todo. Mire cómo es la naturaleza. Ellos no están preocupados por eso, porque yo los alimento, porque yo los cuido. Entonces así dice que valemos más que eso, que los pajaritos. Entonces, ¿cómo no voy a pedir y descansar en Él que Él me va a dar? Dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió hermoso como ellos. ¿Para qué sirve la preocupación? ¿Para qué sirve la preocupación? Para nada, ¿cierto? Para enfermarse. Una persona preocupada se enferma. Ajá, se estresa, altera todo. Se enferma. Ya de todo. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Dice la palabra de Dios. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Entonces, como la frase, como dicen los costeños, tómala suave. Tómala suave, suave ni su pitillo, ¿no? Entonces hay que tomar suave también, creyéndole en el Señor, creyendo en el Señor. Bueno, la preocupación es innecesaria. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengamos por seguro que Él nos cuidará. Entonces, es innecesaria que esté en nuestro corazón y en nuestra vida una preocupación. La preocupación, mire, esto es tremendo, es incredulidad, ¿sí? Lo que yo les decía, es incredulidad. La preocupación es incredulidad. Dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso, dice Mateo 6:32. Jesús dice, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Si los que hicieron devocional en esta semana, cuando el Señor multiplicó los panes, ¿cierto? Y los peces, ¿cierto? Le dice a uno de sus discípulos, como le dice, bueno,
hay que alimentar a todos estos personajes que hay acá. Dice que había más de 5,000, sin contar niños ni mujeres, imagínense. Y con solamente eso, ¿cierto? Dice, no, Señor, es que ni siquiera ni el sueldo de sabe cuánto nos alcance, ¿cierto? Para alimentar a todo eso. Pero Andrés fue el que dijo, mira, acá hay un joven que tiene esto y esto. Entonces el Señor, ¿qué dice? Tráelo. ¿Qué hizo el Señor? Le oró a Dios, ¿cierto? Y multiplicó, distribuyó. ¿Y cuántos recogieron? 12 cestas, dice, ¿de qué? De sobra, ¿cierto? ¿Ahí qué les dio a entender? Provisión, multiplicación. No, y estando ellos con el Señor a todo momento. Ya habían visto milagros de sanar ciegos, de sanar paralíticos, de sacar demonios, ¿cierto? Y todavía no le creían, ¿cierto? Entonces, miren que el Señor dice que no nos preocupemos, que la preocupación es incredulidad. Incredulidad. Entonces debemos confiar en Dios. Primero, ¿por qué debemos confiar en Dios? Porque es mi papá, porque es mi pastor, ¿cierto? Porque tengo que entregarle todas las áreas de mi vida a Dios, ¿sí? Y porque tengo que descansar y entregarle todas las preocupaciones a Él. Dice que si nosotros debemos es llevar al altar, descansar en Él y decirle, Señor, mire, acá están mis cargas, toma mis problemas y descansar en Él. ¿Ya se durmieron? ¿No? ¿Todavía están despiertos? Bueno, gloria a Dios. Entonces nos dice el Señor, no se preocupen por nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, en cambio, oren, dice, oren por todo, ¿sí? Oremos por todo, no vamos a preocupar, ¿cierto? De ahora en adelante más. No vamos a preocupar, ¿cierto? Entonces, digámosle a Dios, dice, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Y lo otro es, demos gracias a Dios. Cuando un corazón es agradecido, Dios nos ve más, ¿cierto? Nos responde más ligero. Entonces debemos darle gracias a Dios porque también eso es una forma de que estamos creyendo en Él, ¿sí? Debemos también, como cuarto dice, confiar en Él todos los días de nuestra vida. Todos los días, una vez, todos los días, un día a la vez, debemos confiar en Él y recordar que no debemos preocuparnos por nuestros problemas, sino debemos descansar en Él, llevar en oración toda esa carga y de decirle al Señor, Señor, acá está mi carga, acá están mis problemas, yo los dejo en tus manos y le voy a regalar algo que el Señor me regaló a mí y me ha dado fortaleza en ciertas cosas de mi vida, porque yo sé que este tema el Señor no me lo dio para que así solamente se les enseñara a ustedes, ¿no? Porque también para mí fue rema así, pero que algo muy especial que el Señor es muy lindo. El Señor le habla a uno, así sean las piedras le hablan, ¿sí? La persona menos esperada, Dios la utiliza para hablarle a uno, la que uno menos espera. Y a mí me pasó. El Señor me regalaba esta promesa y se la voy a regalar a ustedes. Es Isaías 41:13. En esta versión, Isaías 41, versículo 10 y el versículo 13. Dice así, en esta versión: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, que te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha y victoriosa. Y el versículo 13 dice: pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, acá estoy para ayudarte.
Entonces, esa promesa la regalo a ustedes para que en momentos difíciles tomen esa promesa y créanle al Señor, ¿sí? O sea, para mí ha sido un rema. Y de verdad que cuando uno se angustia, uno no ve la solución. En cambio, cuando uno descansa en el Señor, todas las cosas fluyen para bendición. Pero eso es, descansemos en el Señor, ¿sí? Él es el que provee mi necesidad. Entonces, primero que todo, yo les quiero decir, si ustedes están pasando por este gran problema que es la preocupación, en oración, le quisiera decir que en oración ustedes le digan al Espíritu Santo que les enseñen a examinar su corazón. Hace rato el Señor me había regalado algo sobre la dureza de corazón y lo recuerdo mucho porque para mí fue muy rema ese día, ese estudio que hice, y siempre me acuerdo de eso. Cuando nuestro corazón está lleno de odio, cuando nuestro corazón está lleno de amargura, cuando nuestro corazón está lleno de resentimiento, cuando en nuestro corazón hay tanta basura, eso lo asfixia. Haga de cuenta que todas esas preocupaciones, el corazón está acá en el centro de la mano y todo eso, amargura, resentimiento, le hace así. Eso es como esa matica que había por acá. Va creciendo esa mata que se enreda, se mete por todos lados, crece y ahoga el corazón. Y el poquito conocimiento que tenemos de Dios, el poquito devocional que de pronto hacemos una vez a la semana, ese poquito conocimiento, eso lo destruye, lo consume, lo quita. Entonces, ¿qué hace? El corazón se endurece. Y no queremos absolutamente nada con de las cosas de Dios, ni que el Señor nos diga, ¿sí? Entonces, al tener ese corazón así, ¿sí? No vamos a vivir preocupados, vamos a vivir angustiados, vamos a vivir en problemas, no le vamos a creer a Dios. Entonces, examinen su corazón delante de Dios en oración. Pregúntele, yo creo que cada uno de ustedes sabe a quién odian, qué resentimiento tienen, todavía con qué amargura andan. Saquen la basura. ¿Y para qué? Para que podamos entender el amor de Dios, mi papá, el amor de mi papá. Si tenemos un corazón así, no vamos a entender que Él es mi papá, ni que Él me ama, ni absolutamente nada. ¿Sí? Y cuando ya hacemos todo esto, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a confiar, vamos a descansar, ¿cierto? Dice también que debemos buscar el reino de Dios. En un reino tiene que haber alguien que reina, ¿cierto? Un rey. Y en el reino de nosotros, ¿quién reina? ¿Quién reina en su corazón? ¿Quién reina? Y si reina Cristo, ¿cierto? No debemos preocuparnos, debemos estar bien. Entonces, tenemos que confiar en Él, tenemos que descansar en Él y tenemos que pedir perdón porque estamos pecando. Hay preocupación, vivimos en preocupación, preocupados y ansiosos. Y si hay preocupación en nuestro corazón, hay pecado. Eso lo dice la palabra, ¿no? Ya en un versículo bíblico, acá un versículo de la palabra dice, ¿cierto? No lo estoy diciendo yo, dice que es pecado. Y tenemos entonces que pedirle perdón a Dios por esa preocupación.